Hola, muy buenos días. Es para nosotros motivo de gran alegría tenerles del otro lado de las redes, saber que por un tiempo juntos vamos a adentrarnos en la bendita palabra de Dios para que ella revele a Jesús en nuestras vidas y podamos así crecer en nuestro hombre interior, tal como lo describe la Biblia. Señor, te doy gracias por este momento. Quiero darte gracias por la plenitud de tu presencia en nuestras vidas. Bendigo a cada familia y cada persona que nos está escuchando. Que tu favor y tu gracia puedan entrar ahora mismo a cada hogar que se ha abierto y que se abrirá para escuchar esta palabra. Señor, quiero rogarte que a través de la revelación del Espíritu Santo, las verdades, las leyes, los principios espirituales encerrados en tu palabra y que tú nos las has revelado por tu Espíritu, puedan hacerse vida en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy quiero tocar el tema de enfocando la oración. Este es un tema importante en cualquier tiempo que nos movamos. Sin embargo, si tomamos en cuenta el tiempo que vivimos, las dificultades, este tiempo tan extraño, esta era histórica que le ha tocado vivir a la humanidad, pareciese que el tema se vuelve mucho más importante. Estoy plenamente convencido de que Dios escucha todo tipo de oraciones. Dice la palabra que los ojos de Jehová están recorriendo el mundo, atentos a la oración del justo. Ahora, no todas las oraciones son contestadas de la manera en que son expresadas, porque la oración tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Entonces a veces hay oraciones que no es que Dios no las contesta, sino que sencillamente dice no, o sencillamente espera un tiempo, porque aunque la petición es la adecuada, no está enmarcada en el tiempo preciso de Dios. De tal manera que es importante, por sobre todas las cosas, orar. Dice inclusive la palabra de Dios en Apocalipsis, que llegará un tiempo, inclusive dice, y habrá media hora de silencio en el cielo. Parece que Dios va a esperar hasta la última oración que deba orarse, para que todas sean recogidas por los ángeles, llenas de incienso y que suban al trono de Dios. Es decir, Él va a escuchar toda oración que sea expresada en esta tierra. Sin embargo, quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 3, versículos 13 al 19. Efesios capítulo 3, del 13 al 19. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Miren el carácter de Pablo comenzando esta oración. Dice, no desmayen. Para ustedes, oran por mí, por las tribulaciones que yo estoy pasando y que ustedes saben que yo estoy pasando, pero entiendan, esto es para vuestra gloria. Entonces no desmayen, sigan orando. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces Pablo va a orar y va a orar por un pueblo, va a orar por el creyente. Dice, para que este Dios, para que el Padre os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Algunas versiones dice, oro
para que los haga el Padre, los haga cristianos fuertes de ánimo. Los haga cristianos fuertes de ánimos. Otras versiones dicen para fortaleceros firmemente en el hombre interior. Y me gusta la palabra o la acepción de firmemente porque tiene que ver con no volver atrás. Es decir, uno de los grandes problemas que a veces afrontamos como creyentes es la inestabilidad. Hoy estamos con un ánimo fuerte, pero mañana estamos con el ánimo abajo. Hoy nuestro espíritu está para comerse el mundo, para enfrentar lo que sea, pero mañana es diferente. Y dice la palabra que Pablo oraba para que seamos fortalecidos, pero firmemente. Es decir, que cuando lleguemos a un nivel de fuerza, ese nivel no decaiga, sino que lo mantengamos, que esté allí. También en el original dice para que sean esforzados en ser fuertes, sean esforzados en ser eficaces, en tener capacidad, en tener poder. Hoy más que nunca, el creyente, nosotros necesitamos poder de Dios para caminar en estos tiempos de dificultad. Pero sigue hablando Pablo y dice, ¿para qué? Antes habíamos visto el qué, ahora dice, para que habite Cristo por la fe. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y es interesante la expresión habite, morar. Es decir, no es que en razón de vuestra fortaleza Cristo les visita de vez en cuando. Dice, no, para que Él habite, para que Él viva. ¿Se acuerdan el Salmo 91 que dice el que habita al abrigo del Altísimo? No el que visita al abrigo del Altísimo, de vez en cuando morará bajo la sombra del Omnipotente. No el que eventualmente va y se encuentra con Dios. No, dice el que habita, el que vive, es la misma expresión. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces. Es decir, dice, comprendan, alcancen a comprender, para que conozcan el amor de Cristo, pero para que lo conozcan de una manera práctica. Cuando yo entiendo algo en la práctica, cuando paso de la teoría, de la parte solamente intelectual de conocimiento y llego a comprender el corazón de Dios, entonces soy plenamente capaz de comprender su amor y se hace vivo. Y sigue diciendo, y para conocer el amor de Cristo. Acuérdense que estamos hablando de lo importante, de conocer a Dios, que excede todo conocimiento, pero además dice, para que seáis llenos. Gloria al Señor, llenos de la plenitud. Y aquí plenitud tiene que ver con abundancia. Y abundancia espiritual tiene que ver con restauración, para que sean llenos de la restauración de Dios y que todas sus promesas puedan ir cumpliéndose en sus vidas conforme, como dice la palabra, a sus riquezas en gloria. Cuando uno comienza a entender la profundidad de esta oración, Pablo no está orando, no está diciendo, por favor, mándenme sus peticiones, que de acuerdo a las peticiones yo voy a ir orando por esto, para que sean sanos, voy orando para que tengan dinero, para que su economía prospere, para que necesita casa. No ora por eso. Yo oro para que más allá de que las circunstancias a su alrededor cambien, yo oro para que ustedes sean fortalecidos, para que ustedes puedan enfrentar lo que les toca enfrentar. Por favor, también vaya conmigo por un momento a Efesios capítulo 1, versículo 16 al 22. Efesios 1 del 16 al 22. Y recuerde que estamos hablando de enfocando la oración. Dice así, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Entonces, Pablo, ¿qué hacía? Tomaba un tiempo para hacer memoria. Uno dice, yo tengo una lista.
Y la lista no es tan importante, la lista de peticiones, como la lista de personas, porque vamos a orar por la persona. Y dice, para que el Dios, fíjense la oración de Pablo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué importante es conocer a Dios, pero conocerle con un espíritu de sabiduría y de revelación. Y sigue diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En algunas versiones dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sus pensamientos resplandezcan. Para que de repente los pensamientos que tengamos sean pensamientos de Dios, sean pensamientos que conlleven a decisiones acertadas. Y para que, sigue diciendo, entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Cuáles son sus promesas? Pero de una forma práctica, no buscar una Biblia que en rojo destaque todas las promesas de Dios. No, es que yo entiendo las promesas que aplican a mi vida, es que yo las voy entendiendo día a día. Y sigue hablando. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Entonces, ¿qué dice? Que ustedes puedan percibir. El comprender encierra percibir, reconocer y entender. En este tiempo nos ha tocado y nos va a tocar cada día más tomar decisiones a diario. Grandes decisiones, pequeñas decisiones. O por lo menos así es como la vemos, pequeñas decisiones. Pero quiero darte una ley. Cuando uno estudia históricamente las tragedias, es interesante que vea algún programa que habla de cómo un avión terminó en una tragedia, se estrelló, les pasó algo. Y usted se dará cuenta que aunque hay una razón final, es decir, lo que determinó que el avión cayera fue una falla humana, lo que determinó fue una falla mecánica, etcétera, pero cuando uno estudia con detenimiento el caso, se va dando cuenta que hay una cantidad de decisiones desacertadas que se fueron acumulando en el tiempo y que al final convergieron para que la tragedia se diera. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Las veces que somos derrotados por las tinieblas es porque hemos acumulado pequeñas decisiones fuera de la voluntad de Dios. Entonces se entiende la ley de las decisiones. Número uno, las decisiones que tú asumes y tomas en tu vida, primero quiero que entiendas, no solamente te afectan a ti, afectan a todos los que te rodean, directa o indirectamente. Primera ley, las decisiones no solo te afectan a ti, afectan a todos los que te rodean. Segundo, las decisiones, sean acertadas en cuanto a la voluntad de Dios o desacertadas, por desconocimiento, por lo que fuese, se van acumulando para llevarte a la victoria o conducirte a derroteros que tú no quieres y que tú no esperas. Entonces esto es sumamente importante. Uno dice, ¿por qué llegué a esto? Pero tienes que analizar las pequeñas decisiones. Por eso Pablo oraba, Señor, fortaléceles, enséñales, muéstrales. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ir cambiando y que ir enfocando nuestra oración, porque nosotros no tenemos la capacidad siempre de entender las decisiones que tenemos que tomar bajo la lupa de la voluntad de Dios. Normalmente nos enfocamos más en las circunstancias terrenales que en las circunstancias del reino de Dios. Entonces, ¿qué debe hacer Dios? Debe hacer dos cosas. Número uno, trabajar con nuestra mente, haciendo que nuestros ojos sean alumbrados con su comprensión y su sabiduría. Segundo, tiene que tratar con nuestro carácter, tratar con nosotros, no solamente cambiar las circunstancias.
porque a nosotros nos gustan las cosas prácticas. Yo recuerdo que cuando yo era niño, yo quería que mamá cambiara las cosas. Una vez yo recuerdo había dejado de hacer una tarea muy importante y decía, mamá, por favor, mañana ve y habla con el profesor, dile que no podía hacer la tarea. Y ella me dijo, no la hiciste, afronta las consecuencias. Ve tú y le dices, ¿por qué no lo hiciste? La forma fácil era, mamá, resuélvelo por mí. A veces así somos con Dios. Señor, resuélvelo por mí. Hazlo rápido. Hazlo veloz. Intervenga y cambia las circunstancias. Dios siempre, nunca o casi nunca lo va a hacer, porque Él necesita tratar con nosotros. Por favor, vaya a Colosenses. Aquí vamos a un versículo muy clave. Colosenses capítulo 1 del versículo 9 en adelante. Colosenses 1:9. Leemos la palabra de Dios. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Fíjense, ¿por qué cosa está orando Pablo? Y de pedir por sus problemas, de pedir por su salud, de pedir por su economía, de pedir por sus casas, de pedir por los problemas que está viviendo en el matrimonio, de pedir por los hijos que se han extraviado, de pedir. No dice eso. Dice, no cesamos de pedir que sean llenos. Repita conmigo, es necesario pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es solamente conocer la voluntad, es conocerla en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Conocer su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, escuche, la oración se vuelve inefectiva, ineficaz, y por eso estamos hablando de enfocar, Cuando pedimos cosas fuera del propósito de Dios. Son oraciones ineficaces. Dios no las escucha. Sí las escucha, pero ¿cómo las va a responder? Si estamos apuntando fuera de la voluntad de Dios, sea personal o sea colectiva. Entonces son oraciones que no son eficientes. Nosotros tenemos que aprender a orar como Pablo, a enfocar nuestra oración de tal manera que ¿qué estamos aprendiendo de Pablo? ¿Qué estamos aprendiendo de esta forma de enfocar la oración? En que la oración no es meramente orar para que el problema desaparezca. Entonces cuando los hermanos me digan, hermano, necesito que ore porque necesito estar sano para ir a trabajar. Entonces yo le digo, amén, voy a orar por eso, pero también voy a orar porque desde que oímos que necesitas oración, no ceso de orar y pedir que seas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Y decir, ¿por qué estoy así, Señor? ¿Por qué esto me ha pasado? Señor, redime mis decisiones. Haz que donde yo me equivoqué, pueda yo arreglar. Y si no lo puedo arreglar porque no puedo retroceder en el tiempo, Señor, ayúdame. Pero ayúdame, no es que tú lo cambies solamente, sino que yo lo entienda, como dice aquí, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces la oración no es meramente que el problema desaparezca, sino que sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Que sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Y sigue diciendo el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, no por un momento, no en un instante, no un poco, es agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Escuche. Porque uno a veces lee esto, llevando fruto en toda buena obra. Quiere decir que todos vean y que tú mismo veas resultados de tus decisiones. La oración enfocada te lleva a ver resultados, buenos frutos de tus decisiones.
y crezcas en el conocimiento de Dios. Porque al entender a Dios, crezco en el conocimiento de Él. Y sigue diciendo el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Esto es una palabra rara, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿y qué significa esta palabra longanimidad? Longanimidad, escuche, tiene que ver con tener fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas. Entonces, ¿qué nos dice? Ten paciencia y ten constancia en tener fortaleza de ánimo en las situaciones adversas. Acuérdate la primera oración de Efesios capítulo 3, dice, para que seáis cristianos de fuerte ánimo. Entonces aquí está hablando de paciencia y de longanimidad, tener paciencia en el tiempo. El paciente es el que aprende la paciencia en el tiempo, porque Dios tiene un tiempo para las cosas. Pero quiero que vaya acá y siga con el versículo 12, Dice, con gozo. Y esta palabra parece que está puesta allí, pero no está puesta allí por casualidad. Dice, con gozo. De nada sirve soportar sin gozo. Bueno, yo aquí estoy, sí es verdad, estoy soportando. Mira, este hijo que me ha tocado, tengo que soportarlo con longanimidad y paciencia. No. Mira esta enfermedad que me ha tocado, tengo que soportarlo con longanimidad y paciencia. No, dice con longanimidad y paciencia, pero con gozo. Gózate en el Señor, gózate en el Señor. El gozo tiene que estar presente. ¿Y cómo lo dice? Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjense algo, para cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. Entonces, vuelvo a repetir, la oración no es meramente pedir que los problemas desaparezcan o pedir estrictamente por los problemas, sino que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual y que aprendamos a caminar en las decisiones, escúchame bien, con paciencia, longanimidad, que es fortaleza de carácter, que es constancia de ánimo, pero con gozo. Quiero ponerles un ejemplo. Cuando nosotros sabemos de países comunistas como la China, sabemos que en China no se puede predicar con libertad la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Muchos empezamos a orar cuando conocemos este tipo de problemas y trate de traspolarlo a nivel personal, trate de traspolar lo que voy a hablar a nivel familiar y a nivel nacional. Uno dice, bueno, Señor, que este régimen caiga, que este principado que se ha instaurado sobre esta nación sea derrotado y tu evangelio pueda correr como aguas. De esa manera no oraría Pablo. Pablo oraría para que todos los que están allí, los creyentes que les ha tocado estar en aquella nación, sean fortalecidos en su hombre interior. Que aunque las circunstancias políticas de libertad no cambien, ellos tengan la fortaleza para predicar la palabra, para ir hacia adelante, para ser de testimonio para todos aquellos que le rodean. Así oraría Pablo. Imagínense por un momento a Noé. Cuando Dios le da la palabra y le dice, mira, va a venir un diluvio, la humanidad se está deteriorando, prepara el arca. Imagínense que Noé, en vez de prepararse, ¿ok? Símbolo de nuestra preparación, de nuestra oración, en vez de preparar el arca, comience a orar para que eso no pase. Señor, te pido que tú cambies, Señor, la cultura de esto que viene, que tú derrumbes los altares, que tú quites, que tú hagas. No, él no oró así. Él sencillamente se preparó.
Y por eso tenemos que estar tan atentos, tenemos que estar tan entendidos en los tiempos. Y los tiempos tienen que ver con la discrecionalidad profética, es decir, con lo que Dios ya ha hablado que va a pasar. Les pongo un último ejemplo. Dice la palabra que nosotros tenemos que cuidar. Esto tan famoso de la ideología de género, tengo que enseñar a mis hijos. ¿Cómo les enseño? Primero, tengo que orar en contra de eso. Claro que tengo que orar. Si a mí me dicen, pastor, firme para que esta ley no pase, yo voy a firmar. Pastor, vamos a hacer una marcha para que esto no pase. Yo voy a hacer la marcha. Pero entiendo algo en la discrecionalidad profética, que en algún momento esto va a suceder. ¿Por qué? Porque ya está profetizado hacia dónde se dirige el mundo. Entonces, además de orar, para mientras yo pueda, yo seré la sal y la luz del mundo, y especialmente del ámbito que me rodea. Además de orar, tengo que preparar a mis hijos. Tengo que prepararme para que ellos sean fuertes. ¿Por qué? Porque ellos van a salir al mundo. Y el mundo, yo sé que se va a seguir deteriorando. Hay áreas que yo puedo defender, pero hay áreas donde yo no las puedo defender. Entonces, ¿cómo debe ser mi oración? ¿Cómo debo ser cada vez que le imponga mano a mis hijos? Es formar en ellos una barrera que les enseñe a enfrentar el mundo, una barrera espiritual, una barrera emocional, una barrera mental, porque seguimos siendo sal de la tierra, luz del mundo, pero el mundo va hacia un derrotero, porque ya sabemos que nos estamos cada día acercando a grandes pasos al final de los tiempos. Entonces ya sabemos, dice la palabra, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot, ya lo sabemos. Entonces es más importante orar para ser fortalecido. De tal manera que la principal oración no es cambia el mundo, cambia las circunstancias, sino que nosotros cambiemos, que nosotros tengamos la fortaleza para enfrentar, número uno, las decisiones que nos toca enfrentar y enfrentarlas con sabiduría. Yo quiero que usted escuche algo que le va a sacudir. Le va a sacudir. Y yo estoy seguro, a mí me reta esto, me reta porque probablemente yo no hubiera actuado así, yo hubiera actuado con otro criterio, pero escuche esto. Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 21, del versículo 8 en adelante. Hechos capítulo 21, del versículo 8 en adelante. Al otro día, saliendo Pablo y los que estaban con él, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, o Agabo. Ahora, ¿quién manda a Agabo? Dios. No dice el registro bíblico si fue que él lo sintió, pero no dice que él descendió. Y llegó a donde estaba Pablo. Y este Agabo inclusive es mencionado antes, y él profetiza acerca de un terremoto y dice, va a venir algo así, por favor preparen a la iglesia, etc. Y se cumple. Entonces Agabo era un profeta, por decirlo así, un profeta de Dios real, porque él cuando hablaba palabra de Dios, la palabra se cumplía. Dice, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. Fíjense lo que el profeta hace. Hace un acto profético. Y atándose los pies y las manos, él dijo, esto dice el Espíritu Santo. Cuando nosotros llegamos a que un profeta nos hable, queremos que nos diga, y Dios te dice que te va a ir bien, que te va a llevar de viaje, te doy esta palabra, tú serás vencedor. Y tremendo, y ojalá Dios nos diga eso, maravilloso. Pero este Ágabo, fíjate lo que le habla Pablo, y le dice, esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, Pablo, y le entregarán en manos de los gentiles. Le profetiza. Vas a ser atado, vas a sufrir. Bueno, la primera reacción es, si es así, no vayas. Si es así, resguárdate.
Al oír esto, le rogamos nosotros, los que amaban a Pablo. Amaban a Pablo. Por eso viene alguien a decirnos, pastor, ore, por favor, quiero salir de este problema. ¿Qué es lo que dice el amor entrañable que yo tengo por mi hermano? Señor, sácalo del problema. Y al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Le dice, Pablo, no subas, ya sabes lo que te va a pasar. Este es profeta de Dios y si él lo dice, eso va a pasar. No subas, por favor. Fíjense la respuesta de Pablo. Pablo fortalecido en su hombre interior, dice. Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, más aún a morir en Jerusalén en el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre. Mire la reacción de un hombre fuerte, de un hombre fortalecido en su carácter que conocía la voluntad de Dios. Señor, nada me va a tocar hasta que tú quieras que me toque. Señor, enséñame en mis decisiones qué debo hacer. La oración. Y quiero que te vayas y que nos vayamos con esta idea aquí en lo profundo. La oración no es meramente pedir a Dios que el problema desaparezca, pedir a Dios que las cosas se den. No, es pedir por cada persona, y haz memoria hoy, y haz una lista de las personas, no solamente de las peticiones de las personas. Nómbralas y pide que sean llenos del conocimiento y de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sean llenos, es decir, que cuando afronten la voluntad, la afronten con sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí está Pablo, afrontándola con sabiduría e inteligencia espiritual, con paciencia y longanimidad, es decir, con constancia y fortaleza de ánimo y con gozo. Esta es el enfocar la oración, es pedir más allá. ¿Tengo que pedir para que circunstancias cambien? Claro que debo pedirlo. ¿Debo lucharla? Claro que debo lucharla. Pero si no cambian, yo cambio. Pero si no cambian, yo voy a caminar por medio de esa tormenta fuerte y sé que yo voy a pasar al otro lado. No importa porque ya yo tengo una palabra que es la voluntad de Dios, pasa al otro lado. Entonces yo voy a pasar. Y amado, tú vas a pasar. Y vamos a pasar por este tiempo, pero enfoquemos en nuestra oración diferente. Enfoquemos la oración en la fortaleza del hombre interior. Y si tú, amigo o amado hermano que me escuchas, no has aceptado a Cristo, quiero rogarte, quiero pedirte que el primer paso para ser fortalecido es aceptar a Cristo en tu vida. Repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que siendo Dios, viniste a esta tierra a morir por mis pecados. Aprendo de ti que tú orabas al Padre para estar fuerte. Y aprendo de ti que caminaste en esta tierra sin pecado y a cada instante haciendo la voluntad del Padre. Por eso yo te acepto. Acepto tu sacrificio en la cruz por mis pecados. Acepto la limpieza que tu sangre me da. Y declaro que eres mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, dame sabiduría, dame inteligencia espiritual y hazme entender la voluntad de Dios. Y llena cada área de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, gracias por todos los que nos han escuchado. Gracias por los que han estado allí. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Les bendecimos. Bendecimos sus vidas. Y pido a Dios
que nuestra oración pueda estar cada día más enfocada a la oración de la palabra. La iglesia primitiva nunca pidió que cambiase el imperio romano, que se detuviera la persecución para que el evangelio corriera. No, ellos pedían ser fortalecidos para predicar el evangelio con paciencia, longanimidad y con gozo. Así pedimos nosotros. Y pido a Dios que tú seas fortalecido en tu hombre interior y que puedas ser capaz de entender la voluntad de Dios en cada decisión de tu vida. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendecimos en nombre de mi esposa, Sisi, mío, de mi hijo. Recibe la bendición pastoral y sea lleno de toda la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dios te bendiga. Hazme saber de ti, por favor, y comparte esto con todos aquellos que tú creas que lo necesitan. Les saludo y les bendigo. Dios les guarde siempre. Que su favor y su gracia estén con ustedes.